Continuamos, vamos ya con la Copa del Rey, con esa cita en Valencia, una Copa del Rey que finalmente se la ha llevado contra todo pronóstico Baskonia en la final frente al Real Madrid, y en lo que a Lukan respecta se quedó en cuartos de final el viernes por la noche frente al Barcelona, un partido bastante igualado, pero el último cuarto cayó claramente a favor del conjunto de Xavi Pascual. Emilio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Manu. Jaime Nadal, ¿qué tal, Jaime? Muy buena, Manu, ¿qué tal? 2-3 desde Valencia, prácticamente, aterrizados después del fin de semana de Copa del Rey. No sé qué balance así rápido hacéis de la Copa de Lukan. Es verdad que es un torneo tan rápido que es un partido. Bueno, solamente un partido, pero como dice mucho la gente del mundillo, que este fin de semana en Valencia estaba toda. Un partido que es mucho más que eso, ¿no? El ver cómo responden a ese nivel de atención mediática, de repercusión, de presión, de atención de determinados jugadores, sobre todo los que, bueno, pues llegan y están siendo sensación de la temporada. Cómo les afecta todo ese ruido externo de saber que se está hablando de su futuro en esos días. Bueno, un torneo apasionante. El Lukan Murcia no logró ganar, pero bueno, la verdad que creo que hizo un partido en el que poco se le puede reprochar contra el Barça. Creo que ese era mínimamente el objetivo, se cumplió. Creo que ya a partir de ahí todo lo demás iba a ser un premio, a pesar de que, bueno, de que las palabras post partido de Sito Alonso sobre todo demuestran una ambición muy grande, una autoexigencia importante, pero creo que poquito hay que reprochar la participación de Lukan Murcia en esta Copa del Rey, que bueno, a nivel de baloncesto, para mí, de las mejores de los últimos años. En lo demás, creo que Valencia y la ACB tienen deberes para 2027. Ahora me lo dices, tengo especial curiosidad por ver en qué crees tú que pueden mejorar. Se hablaba mucho, Jaime, antes de esos cuartos de final, de si iban a ser capaces de ganarle 3 veces consecutivas al Barça. Bueno, nos podemos conformar con decir que le hemos ganado 2 partidos y 3 cuartos. Nos sobró un cuarto. Sí, no, totalmente. Estuvo muy cerquita, te pusiste esa renta de +6 y parecía que lo podías más o menos controlar, pero al final la calidad individual de los jugadores del Barça sale a relucir y te matan, ¿no? Además, un Panther que hipotéticamente no iba a jugar. Que eso es. Y juega, ¿no? Que además se le preguntó a Sito en el partido sobre ello y fue tajante, ¿no? Fue claro de que, bueno, esos son trucos que ya todos sabemos y, bueno, aquí lo tengo muy claro, que van a jugar todos, ¿no? Es que al final, allí lo comentábamos y me van a jugar todos. Y al final es un título donde el estaban Barça entrenando ya el miércoles, creo que sí. se vieron imágenes. El jueves no fueron ni a Valencia para tapar cosas, fueron el mismo jueves por la noche, entrenar el viernes allí. Pero bueno, yo creo que mejor, ¿no? Yo quería jugar contra todos, ¿no? Que tuviera sus mejores armas y bueno, pues estuvo muy cerca. Yo creo que demostrando un poco el nivel de esta temporada, ¿no? Quizá me faltó un poquito más de jugadores más importantes, sobre todo de Julius, Naki y Rayeste se quedaron en muy poquita anotación, tienen que aportar un poquito más en este tipo de partidos. ¿No? Que yo creo que sin esa anotación exagerada de Dylan Ennis no hubiésemos visto pues, quizá el equipo tan en partido. Entonces, bueno, muchas cosas que mejorar, pero al final, bueno, es un Barça, es un equipazo y pues estuvo cerca. ¿Qué cositas, viste, Emilio, que se pueden mejorar para el año que viene? Porque el año que viene vuelve a ser Valencia. Hombre, yo creo que un sentir generalizado de la gente que estuvo allí fue el tema de que la fanzone y todo, vamos, que todo lo de la Copa del Rey fuese en el mismo espacio físico. Creo que bueno, que hizo bastante descafeinada la experiencia. Creo que el encanto para las aficiones es el vivirla en la calle de la ciudad, el que ese encuentro de aficiones, todas esas fotos que se hacen virales y que bueno, que hacen famosa la Copa del Rey mucho más allá de las fronteras de España, de aficionados con los colores de su equipo, pues sean en lugares emblemáticos de la ciudad que la acoge. Creo que se intentó presumir de esos 90.000 metros cuadrados de Copa del Rey, porque hay que considerar que al lado está la Fonteta, donde se juega la minicopa, pero es que el ambiente que hay fuera del pabellón, si no tienes tú la fanzone ahí, igualmente ya lo tienes. Ya lo tenía, hablando de la experiencia de Lukan Murcia, la gente que fue ya lo vería que lo tienen en Granada, lo tienen en Málaga. De hecho, en Málaga me acuerdo, en Granada creo que también, no sé que a lo mejor la tengo ya un poquito más lejos, pero había música en los exteriores del pabellón, había carpas, barras, también había pues juegos de estos para los más pequeños, bueno, o no, de tirar a canasta, con diferentes premios, etcétera. Todo eso en el mismo sitio creo que hace la experiencia, pues bueno, como lo que podría haber sido, al igual que el encuentro de las aficiones, pues que bueno, en Málaga fue en la calle Larios, un lugar que sin ir a Málaga pues todo el mundo conoce, en Granada fue en la Plaza de la Catedral y aquí fue en un parque al aire libre que estaba vacío.
Lo comparto, yo creo que estoy de acuerdo con que la gente, al final, si tú vas, si te quedas cerca del Rocha Arena, no te mueves de ahí. No, es que no pisas el centro de Valencia para nada. Y además es que alrededor, lo que es para la experiencia del aficionado, muy poquita cosa a nivel de restauración. También yo me sorprendió. Que es una zona nueva, Sí. es verdad que había pocos restaurantes, pocas cafeterías. Las dificultades también para el transporte, especialmente después de los partidos de la noche o si justo terminan el segundo partido no salías corriendo. Bueno, yo me acuerdo que en Málaga tú sales del pabellón, había 200.000 taxis ahí y a lo mejor pues tienes que esperar un poco, pero había un continuo, ¿no? Sí. En Valencia, yo no sé, no veías, tenías que buscarte la vida. Es todo muy lejos, ¿no? Que al final la propia fiesta dentro del pabellón, ¿no? O a los alrededores se va a vivir sí o sí, porque cuando estás llegando a los partidos, en las previas, los recibimientos, ya vas a ver ambiente de lo que es Copa, pero es cierto lo que dice Emilio, ¿no? Que se te queda como un poco frío y tampoco me terminó de gustar algunos aspectos, ¿no? En el recibimiento, por ejemplo, de Lucas Murcia, como demasiado exhaustivos en que venga, pues tapar las bengalas cuando en Valencia sacan todas sin ningún problema, no sé, un poco el trato, ¿no? Distinto, luego cuando dejas juntar a todas las aficiones en una grada, lo vimos en la final frente a Baskonia, toda la grada unificada, que es lo bonito, ¿no? De ver, pues eso, a los malagueños, a la propia grada del Barça, y con la de Lucan, pues me han contado muchos abonados que fueron para allá y demás, pues oye, que estaban como muy quisquillosos, ¿no? Buscando siempre a ver si estaba en tu sitio, ¿no? No sé, que entiendo que al final es mucha gente, la afición murciana iba a ser la segunda más numerosa después de los valencianos, pero tampoco entiendo yo pues eso, ¿no? Intentar evitar que se junten o no, si al final es lo bonito de las copas, ¿no? Ver los ambientes, ver las gradas llenas de un color de tu equipo, que se crea un buen ambiente. Entonces, bueno, lo que dice Emilio y lo que también digo yo, bueno, y mucha gente, ¿no? Que al final estamos expresando un poco la opinión de muchísimos murcianos que han ido a la copa y que quieren disfrutar del mejor espectáculo, ¿no? Lo que te han comentado allí in situ. Además, todo esto de ser como más quisquilloso también lo noté dentro del pabellón con la propia prensa. Yo me acuerdo que en Granada y Málaga, pues no sé las veces que bajé y andé por la pista. Y aquí es que ni siquiera me dejaron pasar. Yo, de hecho, fui como queriendo asomar en un momento a la pista central, pues por el gusto de verla desde ahí y también por grabar algún vídeo, porque también es trabajo y también tengo que nutrir de un contenido digital a un periódico que desde luego no solamente se vende en papel. Y cuando iba a entrar, pues me paró uno de seguridad diciendo que mi acreditación no podía pasar, no me permitía pasar por ahí. Y me sorprendió mucho porque en Granada y Málaga, ya digo, no sé las veces que pasé por ahí. Una acreditación genérica para todos, pero aquí, dependiendo de si eras prensa, eras inalámbrico o te mandaban arriba, abajo o a pie de pista. Yo te he hablado que mi sitio no es ese porque aparte es que allí no puedo ponerme a trabajar con el ordenador, de hecho. Pero que no se costó ningún trabajo, venga, pues haz lo que tengas que hacer y sales. Sí, un momento. No estoy intentando colarme porque si me colara y me quisiera ver el partido de ahí, no estaría trabajando, que por lo que aquí cuelga de lo que yo aquí se supone que venía a hacer. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que la propia CB me ha acreditado, bueno, a mí y a cualquiera que tuviese el mismo tipo de acreditación que yo, que era esta de color verde, y no sé, no soy un aficionado de la grada que se cuela ahí en vez de saber que he estado después de estar todo el día de fiesta, sino que estoy trabajando, ¿no? Que es algo que comentamos también varios de los que estábamos allí de prensa escrita, lo hablé con otros compañeros, tanto de Murcia como de fuera, y la verdad que se nota un poco como, no sé, todo más cuidado al detalle. Yo entiendo que hay unos estándares de seguridad, pero bueno, comentaba Jaime el tema del recibimiento, a mí también, antes de llegar al propio autobús, me llamó muchísimo la atención que bueno, que la separación que había, o sea, desde una valla en la que estaba aficionado hasta la otra, así puesto hasta que habían 5 autobuses. Y yo me acuerdo de en Granada y Málaga, la gente estaba en la misma acera, en la misma carretera por la que pasaba el autobús, que es lo que más mola. Ese gentío ahí. Son las imágenes que luego quedan para la historia y lo bonito. Pero y que en su medida, pero lo bonito. Ese tipo de cosas, al igual que lo comentábamos antes de la fanzón, de la Copa en la calle, son las que han hecho la Copa del Rey de baloncesto de España diferente a otras, y por eso es la mejor. Entonces no hay que olvidar que esto es para los aficionados y que los aficionados tienen que vivirla hasta donde quieran, dentro de lo cabal, y también que la gente que trabaja allí para contar a los aficionados como en la Copa, pues también tiene que tener, yo creo, un poquito más de facilidades. Vamos a ver las imágenes. Los que no quisieron faltar a la cita fueron los amigos de Prevemur, que estuvieron allí in situ en Valencia. Tuvimos la oportunidad de charlar con ellos y bueno, se quedaron igual que nosotros con esa miel en los labios de ver cómo el equipo de Sito Alonso estuvo muy cerca de haberle ganado al Barça y haberse metido en semis. Prevemur, Prevención y Salud patrocina el resumen del UCAN Murcia CB.
Vaya equipación chula, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Sí. Y además el stand, también que no lo hemos mencionado, el stand que monta de Lucas Murcia, espectacular. Una Creo que el barbaridad de mejor, ventas, creo que el todos mejor los que había. aficionados parándose ahí. Yo creo que sin duda de la que más llamó la atención, la que más ventas generó. Y bueno, ahora vamos a ver un poco las imágenes del partido, pero ya te digo, yo creo que en todo momento se estuvo dentro. Creo que hasta, no, es que hasta el último corte estaba no, más es en que- el es que marcador estábamos y siempre- era todo el rato un toma y daca, ¿no? Es cierto que hay un segundo cuarto donde el Barça se va un poquito más en el marcador, que parece que ya puede empezar a coger un poco de tirón, pero aún así aguantas, ese último triple de Kellan Martin al borde del descanso. Entonces, bueno, yo creo que se hizo un buen papel en general, es que al final poco más se puede decir, que te faltan piezas, pues, y en determinados momentos, pues sí, pero... Y como estamos cansados de decir, Emilio, para ganar el Barça, tienen que estar todos al 200% y seguramente no estuvieron todos. No lo digo como crítica, lo digo porque esa es la diferencia entre un equipo que Eso tiene es. 25 millones de euros de presupuesto y un equipo que tiene 4. Aquí además yo creo también que el Barça venía un poco con la lección aprendida del partido de Murcia en algunos aspectos que para mí fueron clave. Uno de ellos, bueno, estoy viendo a Billy Gómez ya en pista en el primer cuarto. Billy Gómez para mí hace uno de sus mejores partidos en el Barça en todo aquello que no se ve. Él ha sido siempre un jugador de mucho talento en ataque, resolutivo en el poste bajo, pero que falla en ese tipo de cosas que los entrenadores más reclaman. Y aquí la verdad que me parece que hizo un partido muy serio frente a Devontae Cacok, porque empieza de nuevo... pues este hombre se llevó un año entero de un año entero de energía. ¿Quién lo gratis, sí, pillara? sí. Y bueno, volvió a sacar a Fall de inicio contra Cacok, que anotó 7 de los primeros 10 puntos de Lucas Murcia, y ya dijo, bueno, hasta aquí la confianza, ¿no? Y fue algo más seguro y creo que Billy le respondió mucho. De Panthers, pues bueno, ya hemos hablado, 20 puntos en 20 minutos, un jugador que, por cierto, a mí siempre me gusta recordar que su primer momento de atención mediática, su primera presentación al mundo en Europa fue contra Lucas Murcia, porque él venía de un inicio de trayectoria bastante discreto en Europa, ¿no? Como muchos jugadores, teniendo que venir desde abajo, en ligas más pequeñas, en clubes más desconocidos, y en esa mitad de temporada que Lucas Murcia juega la 2017-2018 en la Champions League, él empieza en un equipo que se llama Rosa Radom. A la mitad de temporada ficha por el AEK. Y con el AEK juega la semifinal de Champions League contra Lucas Murcia, la segunda temporada histórica de la Champions League, que se juega la Final Four en el OACA, una Final Four que permite también a la Champions como competición presentarse al mundo. Y ahí Kevin Panther brilla y bueno, siguiente año la Virtus de Bolonia, campeón de nuevo con la Champions, y una trayectoria en Euroliga que ya pues se conoce, Olympiacos, Estrella Roja, Partizan, Barça. Así que bueno, empezó con el Lucas Murcia y contra Lucas Murcia también, pues bueno, se sintió cómodo el otro día. Vaya triple de Kellan Martin, ¿eh? Vaya chufla, pero bueno, que No, todos no, valen vale igual. Vale igual. Eso es. No se corta un pelo para tirar. Sí, eso me gusta a mí, que tiene mucha personalidad. Y por eso, después de estar fallando y fallando, Sito le mantuvo, porque lo que quiere es que la gente tire. Eso es. Muy chulos los gráficos así del pabellón. De lo... Ah, pues es una pasada. Eso... El Ross por dentro se lució, eso desde sí, luego. El pabellón es una pasada. Luego las medidas de seguridad o la accesibilidad es otra historia. los detalles pero lo que es falta el pulirlos, pabellón pero en sí, sí. es una maravilla. Ese pabellón de NBA, o sea, es un espectáculo. maravilla. Tu mano, no sé dónde estaréis sentados vosotros, pero donde estaba yo, es que no teníamos ni mesa. Era Sí, sacar pupitres ahí negros, la, que los la sacas tablilla y- del respaldo de delante, Total, que total. bueno, Para colocar el Quantum y poco más. si No. mide 1,60 y pesa 50 kilos, lo mismo entras, pero si no... Sí. Nosotros sí teníamos los. Donde estaba yo sí había mesa. Sí había mesa. Era más radios y televisiones y sí había mesa. Dicho queda. A mí Y el esta es la tercer segunda cuarto, partida. aquí este momento que estamos viendo, para mí el momento como, si lo quieres ver como aficionado neutral, el momento más chulo del partido, más bonito. Porque hay un intercambio de canastones Sí, todo el rato de triple. impresionante. De hecho, el mejor rato de Julius en el partido me parece que es este. Porque también un poco contesta a esa propuesta del Barça de vamos Sí, a esa sacar locura el de talento partido. a florecer. Y bueno, de hecho, quien cambia ese momento, lo que viene siendo un intercambio, quien ya tenía que ese intercambio y lo pone a favor de Lucas Murcia, es este señor, es Dylan Ennis, que bueno, Hizo un partidazo. quizás su mejor partido de la temporada. Sí. Por lo menos en anotación seguro. Y en importancia del momento, en el escenario, bueno, mucho. Y bueno, aquí ya Lucas Murcia se va acercando a esa máxima ventaja de 6 puntos, que la repite luego al inicio del último cuarto. Pero ya, bueno, yo creo que ya se va entrando un poco en una dificultad anotadora. Yo vi, la verdad, aquí un rato en el que se puede haber hecho un poquito más de daño al Barça. El Barça, de hecho, mete 31 puntos, creo, en el último cuarto, pero tarda más de 2 y pico, bueno,
Sí, algo así. Lo maquillan un poco al final, ¿no? Que den 4 triples seguidos, sí. También Parra, yo creo que Parra fue uno de los nombres que... Aquí estamos en pleno 10-0, ese mate, bueno, a mí lo que me encanta es el pase de Billy. Sí, también. Sí. Esta es una canasta clave en el partido porque empata, provoca el tiempo muerto. Y luego, ya aquí no lo hemos visto porque estaba el marcador empate 66, hay una falta sobre de Julius que Sito pide la revisión para pedir, pues, bueno, que son 2 tiros libres, y no se los dan. Y el UCAM Murcia está 4 minutos hasta este triple de Dylan Ennis sin anotar canasta. Ahora ha sido un poquito un resuello, algo en la anotación que un poco que te calme, porque yo creo que todo eso contribuyó a una serie de nervios que, bueno, yo creo que vimos también un UCAM Murcia un poquito torpe en algunas acciones clave, algunos balances defensivos como este. También un fuera de banda que le pitan a Dylan, me parece que la siguiente jugada del Barça hace un contraataque rápido y se enfadan los jugadores y que se frustran un poquito. Sí, esa Ennis, sí. Y aquí pues también. No sé si ahí Dylan se frustra mucho, ¿no ves? Me parece que... Ahí ya te empieza a sacar un poco del partido, ¿no? Entre que ellos no fallen una canasta, también tú no estás anotando, te empiezas a meter ahí, bueno, había sido previamente esa jugada de fuera de banda de Dylan Ennis, los bloqueos que para mí no son falta, pero bueno, un poco el acierto de ellos y demás te empieza a hacer daño, te hace daño, ya tienes el desgaste de todo el partido y al final se te complica todo mucho más. Ahí dejan de estar claras las reglas que decía Sito Alonso. Yo creo que dentro de ese mensaje de ambición también hay que ser autocrítico y reconocer que Lucas Murcia ahí pues comete errores. Yo creo que el único momento que le pesa un poquito el escenario es después de esos 4 minutos sin anotación, el que hace que crezca la ansiedad. Se cometen algunos fallos de que luego tienes que lamentar. Por ejemplo, la cuarta falta de Keigok, pues a mí me parece muy evitable. Creo que era una falta en ataque sobre Billy, le choca excesivamente fuerte. Creo que tiene 3 faltas y siendo un jugador que bueno, ya tiene un poco la matrícula tomada por parte de los árbitros en cuanto a ese problema de falta y tal y como está el partido, pues bueno, creo que te la puedes ahorrar. Luego también vi jugadores que en ese momento pues dudan, ¿no? Todas esas jetas que le habías echado en el partido, que era lo que te había hecho, pues estás cometido de tú a tú, la pierdes un poco, ¿no? Empiezas a dudar, te vuelve un poquito más conservador. Y bueno, eso creo que hace pues, bueno, que las dudas en ataque se trasladen a la defensa, ¿no? Esos balances defensivos que comentábamos, hemos visto en imágenes un triple de Panther, pues creo que tiene que estar controlado muchísimo antes de estar ya en posición de 45 grados para un tiro abierto, pero había también una bandeja que mete Panther, un jugador que bueno, que para mí tiene una capacidad para crearse tiros que no sé si la hay mejor en Europa, y también se le dieron algunas canastas un poquito gratis. Yo creo que ahí el UCAM Murcia pues pecó un poquito de... Yo creo que ahí fue el único momento para mí que se vio un poco ese poco equilibrio en experiencia en este tipo de escenario entre un equipo y otro. Del nivel de plantillas, es que es así. En el momento resolutivo ellos salen y te revientan el partido. Eso es lo que valen, es que... No, claro, sí que al final de esto se trata, ¿no? De aprender. Yo creo que el mensaje de Sito, ¿no? De que no le valen los casis, ¿no? Que él quiere ganar, pues es un poco el mensaje que le traslada a los jugadores y que poco a poco vemos que también lo interpretan bien, porque al final ellos pues les fastidia, ¿no? Vemos las caras de Dylan Ennis, de Howard Sanrote y una radio de frustración, ¿no? Y que decir, oye, pues que de verdad llegabas a la Copa con la intención o ellos veían con la visión de que te puedo pelearlo de verdad, ¿no? Pero luego pues ahí está la diferencia, ¿no? Y claro, ganar de 3 veces al Barça es misión casi imposible, se intentó, pero lo importante es estar ahí, no perder el norte, y como dice Emilio también, intentar corregir esos errores, que yo creo que sí que lo hacen internamente, ¿no? Aunque sí tú lances ese mensaje, yo creo que internamente sí que son muy autocríticos y yo creo que ellos saben perfectamente ver, oye, pues ha fallado esto se entrena. Para mí yo creo que Sito y Alejandro también son súper obsesivos con los jugadores, ¿no? Entonces, eso claro, seguro que yo creo que hay vídeo para corregir todo ese tipo de cosas. Claro, de cara a futuro, que oye, que en un playoff puede coincidir, ¿no? Que está UCAN ahí tercero, cuarto, el Barça aparecido y quién sabe si a lo mejor en un playoff puede coincidir. Que además lo que te iba a decir es que aunque el cabeza de serie fue el Barça, llegaron a la Copa, bueno, y siguen estando UCAM Murcia por delante. Ahora mismo UCAM Murcia tercero y Barça cuarto. Iba a deciros qué opináis de esa teoría, que al final tampoco tiene ninguna validez, pero que al final, si hubiésemos sido cabeza de serie, hubiésemos sido el Baskonia de esta Copa. Pues nunca se sabrá, nunca se sabrá porque, bueno, también no es si eres cabeza de serie, si no lo eres, también muchas veces cómo de bien se te da el otro rival, las características que tiene, los puntos fuertes. Pero qué casualidad ya que se juegue el último partido, Baskonia además contra el Gran Canaria, que estaba aplazado, y gane, y este Baskonia sea
cabeza de serie cuando íbamos a ser nosotros y luego ellos que vienen ganando la Copa. Yo Y bueno, pero mira, luego ellos llegaron... Que insisto que no vale para nada, que estos son... El Baskonia, pero mira, el Baskonia llegó hecho unos zorros a la Sí, Copa. sí, no, no. Y ganó su partido de cuartos de final, Sí, pero es que que sin el calificar. rival que le esperaba en semifinales era el mismo que tuvo Lucas Murcia en cuarto. Y creo que nadie apostaba por el Baskonia en semifinales Ni y en la final. muchísimo menos En la final, nadie. en la final, vamos. Un poquito. Que Rodrigo Kurus, vamos, estaba el miércoles en muleta y... Vamos a ver las imágenes de la final, porque es verdad que Baskonia empezó la temporada regular, llegaba a la Copa en una línea un poquito mejor, pero con gente tocada, con muchos problemas físicos. Bueno, y ahí están, después de muchos años, otra vez campeón de la Copa del Rey. Y frente a un Madrid al que todo el mundo daba como favoritísimo, sobre todo después de doblegar Tenemos a Valencia en semifinales con los 2 triples de Zonja. A Félix, que hizo un primer tiempo brutal, ¿eh? Hace de 14 puntos. Bueno, Forres, que es un animal, jugadorazo, fue elegido MVP, además del torneo, y nada, una barbaridad de jugador. Uno de esos jugadores que parece que van a su propio ritmo y sacan todas las ventajas. Sí, que ¿verdad? tienen. Muy lento, jugador de sin salón. quitarle ni mucho menos todo el meritazo que tiene Baskonia, pero yo veo a un Madrid que en el último cuarto se puso nervioso a jugadores a hacer cosas raras. Yo me acuerdo, lo estuve Incluso con... a Escariolo, Sí. lento, sin capacidad de... 2 finales este año, 2 perdidas, de Supercopa reacción. y Copa. Yo lo estuve comentando durante todo el partido con mi compañero que de la verdad que vino conmigo, que si se mantenía la igualdad en el final del partido, había que ver cómo afectaba al Madrid los nervios, porque se pasó el Madrid todo el partido mosqueado con los árbitros, jugador con entrenador, jugador con jugador. Yo me acuerdo del cambio el primer cambio De Zonja con... Antes primero el cambio de Mario Gessonia cuando se va al banquillo y no le choca la mano al entrenador, se va al último y se queda un rato ahí a sus cosas. Una bronca que le echa Escariolo a Garuba y luego cuando hay un tiempo muerto se lo dice Yul y se le tira por él. Sí. Garuba, que también acabó cagado de faltas y por eso se le echan del partido. Una bronca también a Alex Len, que bueno, que se la comió sin caerse ya está. Luego Escariolo creo que excesivamente protestón con los árbitros cuando tenía el partido aparte bastante enfilado. Y yo creo que todo eso, pues la verdad que fue... Yo creo que cuando ya el Baskonia se fue acercando, yo creo que explotó y el Real Madrid pues no supo ser resolutivo. Creo que en parte una crítica que se hace mucho al Real Madrid Escariolo este año es que juega demasiado encorsetado y en esos contextos en los que a veces pues no es tanto la pizarra sino lo emocional, pues le cuesta. Y como habéis comentado, 2 finales, 2 pérdidas de momento. Pero bueno, es otra de las grandezas y de lo bonito de este deporte. No, sí, tenemos esto. Yo encantado Claro, del Las partido. dos últimas finales de Copa las han perdido, ¿eh? Frente a Unicaja en Gran Canaria el año pasado, empezó también la Supercopa frente a Valencia y ahora otra vez esta, o sea que... Algo tocamos ahí en Baskonia, ¿no? Por lo menos un poquito de Kurus Sí, de aquí, hombre, sí. algo nos cae, Ya, porque además Facu que- ya queda más lejos, ¿no? Que parece que juega mejor lesionado a Kurus, ¿no? Es impresionante lo de este jugador, que aquí marca un legado. Aquí, bueno, fue un jugador súper importante en esas eliminatorias frente a Valencia, frente a Málaga, y ya lo vemos, ¿no? Me alegro un montón por él y, bueno, y todos los murcianos, yo creo, todos los aficionados a Lucan, de verlo rendir, además a ese nivel, te lo comenté Emilio también, defendiendo a Tavares, ¿no? Con el tobillo, pues, hace poquitos días lesionado, que parece que no iba a jugar. Es un guerrero y, vamos, impresionante. Ahí en la cancha lo sabía disimular, pero yo estuve en el hotel de los jugadores el día de la final, el día antes, y los 2 días le vi andar por ahí. Cojeando. Pero cojeando, pero... Cojeando, no. Importante, o sea, no... Sí. Ando un poco raro. No como una molestia, no. Cojeando De hecho, total. acaba el partido cojeando. Totalmente. Una jugada que acaba cojeando el partido, se cae en un rebote y acaba cojeando y dice, madre mía, en el último segundo ya. Además es un jugador que bueno, que también un poco lo que le acompaña un poco durante la carrera es la falta de cierta fortaleza mental para no entrar en cosas que no debe, a veces peca de tener la mecha corta. Y yo estaba pensando, y es que quizá, lo comentábamos pues, todo el mundo, ¿no? Ayer de broma, parece que juega mejor lesionado, es que a lo mejor es verdad, ¿no? Porque tú sabes que tienes eso ahí y sabes que si lo piensas no puedes rendir a tu mejor nivel, y a lo mejor es como que esa El pensar más... esa fragilidad mental que tienes para reaccionar como lo debes a cosas que pasan durante el partido, esos días no te lo permites tú a ti mismo porque sabes que tienes eso y quizás es lo que le hace jugar mejor, porque la verdad que en el partido de semifinales fue el máximo anotador con 14 puntos, pero es que a mí lo que me gustó sobre todo y lo que creo que está todo el mundo agradeciendo ahora mismo en el Baskonia es el trabajo sucio, ese tipo de cosas que no se ven, el saber competir, pegarse cuando no ve el árbitro. Bueno, a mí me parece un jugador que creo que puede llegar a ser un jugador de culto en Baskonia, porque
Vaya años llevaba el Baskonia antes de este. Sí, Lo has comentado tú antes, los años sin Copa han sido 17, 6 desde el último título, el de Liga en el año de la pandemia. Y siempre ha faltado un poco ese jugador de carácter, ¿no? De que cuando tiene la excusa en la mano, en vez de cogerla, la quita y da más de sí. Y bueno, para mí, si hay un jugador que sale reforzado de la Copa, de todos los equipos que han participado en la Copa, yo creo que es Rodions Kurucs. Pues es verdad que la Copa del Rey de Valencia 2026 parece que ha eclipsado todo el panorama, todo el mundo del baloncesto a nivel nacional, pero bueno, las chicas han jugado, los chicos también de Cartagena, las chicas perdían, además en casa frente a Estepona en la prórroga, y los chicos de Casa Cartagena que perdían frente a un rival directo como Palmer. Palmer, sí, además la sensación de que, pues eso, que parecía que era un partido en el que era vital ganar para coger un poquito de distancia, no al menos una victoria. Es que no lo consigue el equipo de Félix Alonso y no sé, le va a costar hasta el final, va a estar todo en un aprieto gordo hasta que acabe la liga, entonces bueno, vamos a ver. Y las chicas que siguen con ese balance bastante positivo, siguen cuartas. Sí, que estaban en yo creo que era un partido con el que contaban en muy buena racha y no contaban con caer. Es verdad que también la plantilla es que la tienen congelada con pinzas. Bernat Canut también ya avisó antes de que el Estepona es un equipo que más de lo que parece, y le doy la razón, porque es un equipo que también cambió entre la mitad de temporada. Llegó César Aneas, hizo varios cambios en la plantilla, tiene muchísimos jugadores de un talento individual, la verdad que es grande, pero que es uno que por la inestabilidad que ha habido este año pues le cuesta un poco, yo creo, alcanzar esa química colectiva que necesitas, pero creo que son ya con la de Alcantarilla 3 victorias seguidas para el Estepona. Y lo malo, lo peor de esta derrota, que no dejas de ser cuarto clasificado, no dejas de estar por encima en victorias del quinto, que es el Perfumerías, es que Perfumerías gana un partido que lo normal era que lo perdiera, porque jugaba contra Girona, el líder, y tú pierdes un partido que lo normal era que lo ganara. Se estrecha un poquito ese cerco, ahora hay una victoria de margen. Sí que lo bueno es que en básquet verás, en un caso de empate de victoria, Jair está por encima de Perfumería Avenida, pero bueno, todavía queda bastante liga por delante como para sentir que eso sea un colchón. Yo creo que bueno, fue un partido que yo creo que debe doler en el Fausto para enfocar un poquito mejor lo que viene. En Club UCAM Murcia, no lo hemos comentado, que ahora hay parón por selecciones y van hasta 5 jugadores, que va de Julius con el pasaporte eslovaco, va Rayeste con Estonia, Falk con Suecia, Kate y Nakic. Van 5 jugadores, o sea que bueno, vamos a ver también de Julius cómo se estrena en Eslovaquia, y ojo que el siguiente partido después del parón, otra vez en Rocha Arena, frente a Valencia. Enseguida otra vez frente a Reggio Emilia, o sea, viene lo gordo también. Sí, empieza, pero no solo en baloncesto, en todos los deportes se acerca, claro, la hora de la verdad, en el fútbol, en baloncesto, en fútbol sala. ¿Cuántas copas llevas tú, Emilio? Pues 3. Granada, Málaga y sí, las 3 de esta última temporada. Así hace daño la pregunta. ¿Tú también? Hombre, pues si no, ¿cuántas ha hecho Lucas Murcia? No, pero decía, oye, por ejemplo, Olga sí que había tenido alguna más, no lo sé. Sí. Emilio somos equipo. La oportunidad, yo también llevo 3. Bueno, hay triple empate. De verlas en la tele muchas, pero... Habría que ver el básquet a verás. La verdad que me da envidia la afición. Durante estos fines de semana de Copa siempre me da envidia la afición, porque digo, me gustaría vivirla como ella. Pero he propuesto de la siguiente, yo la siento que como aficionado ya. La cosa es que si se clasifica Lucas Murcia, no la puedo vivir como aficionado. Te toca currar. Y si no se clasifica, la puedo vivir como aficionado, pero bueno, me falta ese componente de sentimiento de que voy con este equipo. De vacaciones. El año que viene Valencia, ojalá que Lucas esté. El camino ya lo sabéis, y a ver si mejoran las cositas que hemos comentado de la organización y del Rocha Arena. Emilio, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Jaime, gracias. A ti siempre, Manu. Nos marchamos, que tengan una buena semana. Además, semana con fútbol, el miércoles partidos importantes, así que semana también bonita. Chao.